Hola de nuevo. Bueno, ahora me gustaría hablar sobre el otro tema que tiene que ver con, sobre todo, algunos debates o planteamientos problemáticos sobre algunos problemas éticos en la investigación de los delitos de los poderosos. Para ello os recomiendo sobre todo un texto que lo encontraréis en internet, que es de Alvésalo y White de 2017, que se titula Researching the Powerful, a Call for the Reconstruction of Research Ethics. Estos autores han escrito bastante, ¿no?, sobre este tema de cómo estudiar los delitos de los poderosos, autores como ¿no?, Steve Toms, Dave White, Ann Alvésalo, etc. Em, y es un texto creo que muy, muy interesante porque en ellos sobre todo, a ellos lo que hacen sobre todo es analizar la relevancia y en especial la idoneidad de lo que son los códigos éticos, lo que podemos llamar códigos éticos en la investigación, ¿no? Y que en las investigaciones que suelen hacer ellos sobre criminalidad estatal corporativa o de los poderosos, digamos que si se aplicaran de manera ah, inflexible y literal, podremos tener muchos problemas para la investigación. Ellos suelen decir que los problemas, los principios básicos, ¿no?, éticos en la investigación siempre se han estructurado y se han realizado sobre todo para proteger sujetos de investigación o colectivos vulnerables, ¿no?, o en situación de vulnerabilidad, y digamos esto es muy importante, y esos principios suelen estar siempre dirigidos por ejemplo, por tres principios básicos, que es lo que ellos llaman el principio del daño. Y entonces es que uno como investigador tiene que evitar el daño físico o psicológico del colectivo con el que uno va a trabajar, ¿no? Es un principio ético. El segundo principio ético es el respeto de la privacidad, de la intimidad, ¿no? Como sabéis, esto es clave, ¿no? Entonces, todo el trabajo sobre el anonimato, la confidencialidad y algo muy importante de la protección de datos, de cómo uno tiene que procurar el consentimiento informado de las personas con quien se hace la investigación o a quienes o sobre quienes se hace la investigación. ¿No? Esto tiene que quedar siempre como muy claro. Y el tercer principio ético es el de la prevención del engaño, ¿no? Siempre hay que minimizar al máximo el tema de no engañar, ¿no?, sobre el trabajo que se está haciendo, lo cual también tiene que ver mucho con el tema del consentimiento informado. Claro, son principios que siempre se han pensado para investigar a un sujeto débil o un sujeto en situación de vulnerabilidad o de indefensión, ¿no? Que no tenga herramientas para defenderse frente a una investigación invasiva, ¿no? Eh, Claro, pero lo que hacen Alvésalo y White en este texto, que como os digo os recomiendo mucho, lo que ellos dicen aquí es que, claro, aquí no estamos hablando en los delitos de los poderosos de colectivos vulnerables, ¿no? Sino estamos hablando de sujetos poderosos, redes criminales, empresas o alianzas estatales corporativas que generan mucho, mucho daño, ¿no? Estos autores, también como Toms, a ellos mismos, ¿no?, llegan a esto porque a ellos mismos se les han impedido, se les ha prohibido, impedido, se les han cerrado las puertas para hacer investigaciones, por ejemplo, en el Reino Unido, sobre investigar a empresas de construcción o del tema o del sistema de salud público, ¿no? Imaginaos lo importante ahora estudiar algo así con lo que está pasando, ¿no?, y tener trabas para acceder a la información. Así que ellos lo que se plantean es si tiene sentido mantener de manera estricta estos principios, ¿no? Que fueron pensados para otra cosa, ¿no? Y por tanto no poder estudiar a empresas o corporaciones, por ejemplo, haciendo investigaciones sin revelar la verdadera identidad del investigador o la investigadora, o sin tener, digamos, que justificar del todo o explicar lo que se va a hacer con la información o qué información
se necesita o incluso, digamos, utilizando diferentes vías en la obtención de la información. Si lo pensáis bien, esto, por ejemplo, también es un problema, digamos, fundamental, pilar en lo que es la investigación periodística, ¿no? Y digamos que también se pueden compartir ciertos planteamientos éticos que son muy importantes, pero de cómo se deben interpretar para la investigación que estamos haciendo. Es así como, por ejemplo, estos autores o otros, Daniel Bresky, han podido investigar, por ejemplo, cómo fue la estructura de préstamos, cómo se estructura el sistema de préstamos del Banco Europeo de Inversiones y cómo esa estructura, ese sistema, cómo está estructurado el sistema de préstamos fue determinante también para todo el problema que hubo aquí con lo del el proyecto Castor, ¿no? Em, o por ejemplo, también para cómo White hizo la investigación sobre las empresas estadounidenses que se volvieron multimillonarias con la llamada reconstrucción de Irak, ¿no? Lógicamente en estas investigaciones ellos no podían plantear la investigación, digamos, de manera transparente o abierta, solicitando que por favor les ayudaran con la investigación porque querían tales o tales objetivos, ¿no? Y por lo tanto había que plantearse pues unas estrategias de investigación, digamos, más creativas. Estos autores, por lo tanto, dicen que no se trata de renunciar, ¿no?, a los principios éticos, sino que lo que se trata es de recodificarlos, lo que dicen ellos, para adaptarlo a los estudios hacia arriba. ¿M? Ya no estamos hablando de poblaciones en situación de vulnerabilidad, sino hacia arriba. ¿M? Ellos dicen que la investigación, perdón, la ética de la investigación en ciencias sociales debe estar siempre dirigida al interés público y que no debe definirse exclusivamente, dicen ellos, por y para la academia, ¿no? Entonces la investigación en ciencias sociales es, o sea, tiene que ser una investigación que está relacionada con el exterior, o sea, la academia debe estar relacionada con el exterior, tiene que ver con problemas y fenómenos sociales, con lo común, etcétera, ¿no? No es simplemente una cosa de autopoiesis o de reproducción, de autorreproducción de la academia y por tanto esa relación entre la universidad digamos, y el mundo social externo de la universidad, esa relación es lo que debe modificar o debe hacer esa recodificación, como dicen ellos, de los principios éticos. ¿M? Y por tanto es evidente que si vais a trabajar temas de estos os vais a encontrar con muchos problemas de investigación, como pasa, digamos, siempre hay problemas de investigación, pero aquí va a haber problemas de investigación más pronunciados. Porque es evidente que la investigación que se sale, digamos, ¿no?, de la agenda dominante, pues encuentra más problemas para, ¿no?, toda la investigación que desafía estructuras de poder o apoya voces de disenso, pues evidentemente va a tener más problemas. Seguramente también problemas de carácter aparentemente burocráticos, ¿no?, científicos, que son las propias financiación de la investigación. ¿M? Hay líneas que se financian y otras líneas que no se financian y el propio programa más importante de financiación de investigación, por ejemplo, de España, que es los I+D, también pues se dirigen a ciertas investigaciones y no a otras y, por ejemplo, financian con muchísimos fondos temas que tienen que ver con el armamento, ¿no? Entonces, es evidente que también la financiación determina lo que uno puede o no puede hacer. ¿M? O lo puede hacer de una manera más fácil o más difícil. Por lo tanto, en la obtención, perdón, de la información, el problema radica en que cuando estamos investigando administraciones públicas, típico tema, ¿no?, que nos toca en el máster siempre, el sistema penal, ¿no?, cárceles, policías, fronteras, CIES, ¿no?, bueno, temas que, por lo menos en mi caso, siempre me toca tratar en TFMs. Aquí, mal que bien, por lo menos existe lo que es la ley de transparencia, que tampoco es una gran garantía, pero es una herramienta jurídica de la que todos y todas nos podemos acoger para, digamos, demandar o exigir de las administraciones públicas información. ¿M? Luego es verdad que siempre pues, se puede responder más
o menos o de una manera o de otra, ¿no? Pero hay una herramienta, digamos, jurídica, ¿no? Que es la ley de transparencia o también controles externos a la administración, como pueden ser los ombudsman, ¿no? Defensor del pueblo, síndic de gremios, etcétera. Claro, cuando nos enfrentamos a corporaciones privadas o grandes entramados empresariales privados, pues aquí no existe esta obligación o este deber de proporcionar información. Y entonces aquí también se están planteando, digamos, ciertas cosas novedosas, como que dependiendo ¿no? del nivel, digamos, de importancia de ciertas corporaciones multinacionales, etcétera, que su propia actividad repercute de manera directa en cientos de miles de personas, pues aquí debería exigirse, digamos, un deber más amplio de transparencia, así sean entes privados, ¿no? Es decir, un control público también, no solo de la administración, sino del público, de la sociedad en general, sobre cierta información, lo que también va unido a la idea esta de Ferrajoli de un constitucionalismo de derecho privado, ¿no? Que haya más obligaciones, ¿no? De carácter, digamos, como si fuera de entes públicos de lo que son los entes privados, ¿no? Imaginaros que aquí esto puede tener sentido si hablamos de grandes eléctricas, de grandes corporaciones de seguros de salud, de empresas productoras y distribuidores de elementos, de hidrocarburos, de armas, de medicamentos, etcétera. Y bueno, es que es evidente que aquí no estamos ante colectivos vulnerables, ¿no? No lo son los grandes ejecutivos de grandes eléctricas o de corporaciones textiles, ¿no? Si lo pensáis, tampoco todo esto es tan novedoso, sino como lo habéis visto seguramente, ¿no? En la carrera y en el máster, ¿no? Fue lo propio que hizo Sutherland, ¿no? Que en realidad Sutherland es como, ¿no? Siempre se tiene como uno de los pioneros en el estudio de los crímenes de los poderosos. En realidad fue lo que hizo él, ¿no? Sacando la información de los cócteles y de las reuniones con gente poderosa de negocios o política y también, sobre todo, a través de la relación con sus mujeres. Entonces, por lo tanto, aquí el tema también ético tiene que ver también con de qué lado estamos, ¿no? Esta pregunta que se hizo también la criminología crítica, ¿no? El tema que investigas, por qué lo investigas. Y aquí, evidentemente, también esta posición de recodificación de los principios éticos tiene que ver con la propia posición política de qué lado estamos, ¿no? Ah, también el tema de la privacidad, ¿no? Tiene que ver también con que mucha gente poderosa pues tiene al final una vida pública y sobre el tema del engaño, pues al final por eso de qué lado estamos es enfrentarse en realidad con sujetos que en sí mismos pueden estar produciendo un engaño masivo, ¿no? Por ejemplo, en temas como la contaminación medioambiental, ¿no? Que una investigación, digamos, podría ayudar a resolver o a sacar cierta información a la luz. ¿Mm? Evidentemente, más que estos problemas, no hay que ser para nada ingenuos, ¿no? Ingenuas. Y lógicamente meterse a investigar cosas como el proyecto Castor o ciertas industrias, no sé, de construcción o esto, nos pone al frente de corporaciones que tienen muy pocas dificultades para reunir recursos, ¿no? Ya sean financieros o en forma de evidencias periciales alternativas para desacreditar, censurar o cuestionar los propios hallazgos que hagamos en nuestras investigaciones, ¿no? Entonces hay que ser eh, muy, muy cautelosos con esto. Para nuestra propia pregunta de investigación o del tema, lo que debemos plantear desde un principio como justificación es la única forma de obtener información es rompiendo las reglas, entre comillas, o recodificándolas, perdón. Y bueno, os invito a la lectura de ese texto. Os recuerdo el texto de Alvésalo y White de Researching the Powerful, A Call for the Reconstruction of Research Ethics, y me gustaría dejaros con una frase de Steve Toms que dice la histórica simbiosis entre Estado y negocios se sustenta legal, política e ideológicamente en un proceso no resuelto
un proceso dinámico que debemos seguir atacando desde un enfoque global. El campo académico debe superar la ortodoxia de la desidia, el silencio y la autorreferencia para oponer de forma activa un trabajo que demuestre que la naturalización del mercado y el neoliberalismo es un proceso ideológico, que la hegemonía y el conflicto existen y, por último, que la democracia sigue importando. Nada más, muchísima suerte con todo el proceso del TFM, tanto del proyecto, de la escritura y de la defensa. Y como sabéis, bueno, podéis contar conmigo si os puedo ayudar en cualquier cosa. Me podéis encontrar en el mail y seguro estaré encantado de poderos ayudar. Mucha suerte.